Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el video anterior trabajé fundamentalmente lo que significa factorizar polinomios. He desarrollado conceptos claves vinculados a la factorización y no me aboqué a la resolución de ejercicios donde debían factorizar polinomios o donde tienen que factorizar polinomios. Este video tiene como propósito resolver situaciones de factorización. Por lo tanto, vamos a tener un video más procedimental, más de resolución de ejercicios. Pero antes de comenzar la resolución, sería bueno que repasemos qué conceptos claves trabajamos en el video anterior. Insisto en la importancia de que se tomen el tiempo y miren el video anterior para retomar estos conceptos y comprenderlos realmente porque son necesarios al momento de resolver ejercicios de factorización. ¿Qué conceptos claves vimos en el video anterior? Primero, la cuestión de cuándo un polinomio está factorizado. Y dijimos que un polinomio está factorizado cuando se lo expresa como el producto de su coeficiente principal y polinomios mónicos primos. Por lo tanto, podríamos decir que la factorización significa o está muy vinculado a lo que es la operación multiplicación, cuando el polinomio está expresado como producto. Y cuando los polinomios son primos, también desarrollamos esas ideas y dijimos que son primos únicamente los polinomios de grado 1 y los de grado 2 sin raíces reales, porque también podemos tener un polinomio de grado 2 que cuando pretenda hallar las raíces no tenga raíces reales, ¿sí? Y en ese caso podríamos decir que el polinomio también es primo. Vamos a ver ejemplos en este video. Y en caso que un polinomio no sea primo, decimos que es compuesto. Los polinomios de grado impar mayor que 1 son compuestos, todos, que tienen por lo menos una raíz real. Y entonces lo podemos expresar como el producto de x menos la raíz por q de x. Vamos a explicar con un ejemplo también este concepto. Y finalmente, como consecuencia de la factorización de polinomios, dijimos que un polinomio compuesto, o sea que no esté factorizado, y de grado n, que tenga n raíces, porque también vimos que un polinomio admite tantas raíces como grados tenga, puede factorizarse como está planteado de esta forma: p de x igual al coeficiente principal por x menos la raíz por x menos la raíz por x menos la raíz. O sea, tantos factores de la forma x menos la raíz como grados tenga el polinomio, ¿sí? En el caso que admite raíces, todas las raíces reales. Entonces, estos conceptos claves desarrollé en el video anterior. Sería bueno que lo vuelvan a mirar, pero ahora vamos a trabajar con situaciones prácticas, o sea, vamos a resolver ejercicios de factorización. En este video vamos a trabajar ejemplos de factorización de polinomios a partir del cálculo de sus raíces. Todavía no vamos a trabajar las técnicas de factorización conocidas como factor común por grupo y esas que ustedes habitualmente ya trabajaron en la escuela secundaria, sino que vamos a trabajar técnicas de factorización a partir del cálculo de sus raíces. Tomemos el ejemplo 1, ¿sí? Donde hablamos del polinomio p de x, es un polinomio mónico de grado 3, y tengo como datos las tres raíces, x sub 1 igual a 2, x sub 2 igual a menos 4 y x sub 3 igual a 5. Expresar p de x como producto de polinomios primos y en forma desarrollada. Bueno, como observamos, la consigna, el polinomio es de grado 3, es mónico, por lo tanto el coeficiente principal es 1. Si es de grado 3 y me dan como dato las tres raíces, significa que ya estoy conociendo las tres raíces y todas van a ser simples. No voy a tener raíces con un orden de multiplicidad mayor que 1, porque aparecen ya las tres raíces y vimos que el teorema fundamental de la álgebra me dice que admite tantas raíces como grados tiene. Por lo tanto, voy directamente a el concepto de expresión de un polinomio
cuando se conocen las raíces, que el polinomio se puede expresar como el producto del coeficiente principal, ¿sí? Como dijimos, por x menos el producto de cada una de las, x menos cada una de las raíces. Entonces es 1 porque es mónico y tendría x menos 2 por x más 4 por x menos 5. X más 4 porque la raíz, que el dato que me dan es que es menos 4. En esta situación me queda el polinomio factorizado, porque está expresado como un producto de polinomios mónicos primos. ¿Por qué son primos? Porque son todos de primer grado. También vimos en el video anterior esa condición. La consigna me pide que también esté en forma desarrollada, entonces aplico la propiedad distributiva, ¿sí? Primero multiplico en estos dos factores y luego el tercero y me quedaría el polinomio desarrollado. Entonces acá este ejercicio es muy simple, me pone en situación de que tengo tantas raíces como grados tiene el polinomio, entonces directamente puedo aplicar esta expresión genérica de un polinomio expresado en forma factorizada. En el ejemplo 2 dice q de x es un polinomio de grado 6 con coeficiente principal 6 y 6 raíces que son los primeros múltiplos positivos de 6. Expresar q de x factorizado. Entonces me aparecen los múltiplos como dato. Los múltiplos positivos de 6 son 6, 12, 18, 24, 30, 36. Y como ya conozco entonces las 6 raíces y el polinomio es de grado 6, entonces tengo tantas raíces como grados tiene el polinomio, directamente puedo aplicar la fórmula o la expresión generalizada, digamos, de un polinomio factorizado. Me quedaría entonces q de x igual a 6, que es el coeficiente principal, por x menos 6, por x menos 12, por x menos 18, por x menos 24, por x menos 30, por x menos 36. Tanto el ejemplo 1 como el ejemplo 2 son situaciones sencillas donde se aplica directamente el concepto de que todo polinomio factorizado, que tiene tantas raíces reales como grados que tiene el polinomio, es igual al producto del coeficiente principal por x menos la raíz tantas veces, tantos factores como grados tenga el polinomio. O sea que son dos ejemplos sencillos. Pasemos a ejemplos de polinomios de grado 1 y 2. En el caso que tenga un polinomio de grado 1, donde no conozco la raíz, para poder hallar la raíz, tengo que expresar para qué valor de x, 2x más 8 es igual a 0. Acá entonces despejo x y me queda que x es igual a menos 4. Una vez que conozco la raíz y tengo como dato el coeficiente principal, este no es un polinomio mónico porque el coeficiente principal es 2, directamente puedo ahora sí ya aplicar la expresión genérica de un polinomio factorizado y me quedaría entonces que el polinomio m de x va a ser igual a el coeficiente principal, que es a sub n, que cuánto en este caso es 2, por x menos la raíz. Me queda más 4 porque x menos 4 es x más 4, ¿sí? Entonces, en este caso expresé el polinomio que estaba desarrollado como un polinomio factorizado, ¿sí? Ahora, en ejemplo 4 aparece un polinomio de grado 2. 2x cuadrado más 5x menos 3. No es un polinomio mónico porque el coeficiente principal no es 1, pero sí podría hallar las raíces. Nosotros a esta altura ya sabemos cómo podemos hallar las raíces de una ecuación cuadrática, porque las raíces, ¿cuáles serían? Los valores de x que hacen que el polinomio, o 2x cuadrado más 5x menos 3, sea igual a 0. Esto me permite hallar las raíces. Entonces, ¿cómo resolvemos una ecuación cuadrática completa? Porque en este caso tengo una ecuación cuadrática completa.
acá debo recurrir a la fórmula resolvente. Al aplicar la fórmula resolvente, ¿sí? No me voy a detener en esto porque ya resolvimos muchas ecuaciones cuadráticas, aparecen las dos raíces. Una vez que conozco las dos raíces y tengo como dato también el coeficiente principal, que es 2, puedo aplicar entonces la expresión genérica de un polinomio factorizado en función a las raíces, porque tengo dos raíces, ¿sí? Y tengo entonces el coeficiente principal. De esa manera, el polinomio s de x factorizado, ¿cómo me quedaría? 2, que es el coeficiente principal, por x menos la raíz, que es un medio, y x menos menos, que me daría, porque la otra raíz es menos 3, me quedaría x más 3. Bueno, en ejemplo 3, que es un polinomio de primer grado, tengo una sola raíz. En el ejemplo 4, que es un polinomio de segundo grado, tengo dos raíces distintas. En el caso del ejemplo 3 y en el ejemplo 4, las raíces son simples porque solamente una vez se repite el factor, en el caso del ejemplo 4, x menos un medio, donde aparece una raíz, y x más 3, que donde aparece la otra raíz. Entonces, acá tendría el ejemplo de cómo podemos factorizar un polinomio de grado 1 y de grado 2 a partir del cálculo de las raíces. Avancemos en el ejemplo 5, ¿sí? En el ejemplo 5 tengo un polinomio de grado 2, t de x igual a 4x cuadrado menos 12x más 9. En este caso, fíjense que tampoco es un polinomio mónico porque el coeficiente principal no es 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hallar las raíces? Voy a hallar las raíces a partir del planteo de la ecuación 4x cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Es una ecuación cuadrática completa. ¿Cómo resuelvo la ecuación cuadrática completa? Aplicando fórmula resolvente. Pero ¿qué ocurre cuando aplico la fórmula resolvente? Al aplicar, fíjense cómo me queda el discriminante. El discriminante me da igual a 0. ¿Qué ocurría cuando el discriminante es igual a 0? ¿Se acuerdan que vimos? Tenía un solo valor en el cálculo, pero decíamos que es una raíz doble. Raíz doble. Y ahora vamos a comprender, darle más significado a esto de que decíamos en forma genérica raíz doble. ¿Cómo se expresaría entonces esa raíz doble a partir del polinomio expresado de manera factorizada? Me quedaría entonces el polinomio t de x, me queda 4, que es el coeficiente principal, ¿sí? Como expresa acá, que es el coeficiente principal, por x menos 3 medios por x menos 3 medios. ¿Cuántas veces aparecería la raíz? 2 veces. Y esto, decir x menos 3 medios por x menos 3 medios, es lo mismo que decir x menos 3 medios al cuadrado. En este caso, observen que tengo una raíz que es múltiple, o sea, 3 medios es raíz múltiple. Eso hablamos en el video anterior. Específicamente, ¿qué tipo de raíz es? Raíz doble, y se habla de que es una raíz múltiple cuando supera a 1 el orden de multiplicidad de la raíz, se dice que es raíz doble, triple y así sucesivamente. Entonces, en este ejemplo me aparece una ecuación, un polinomio de segundo grado, que factorizado, ¿sí?, pone de manifiesto la raíz doble. ¿Qué pasa en el ejemplo 6, en el ejercicio número 6? También tengo un polinomio de segundo grado, que no es mónico, porque el coeficiente principal es 5, ¿sí? No es mónico. Entonces, si quiero hallar las raíces, para hallar las raíces planteo la ecuación. La ecuación sería 5x cuadrado menos 17x más 30 igual a 0. Bien, entonces voy, como es una ecuación cuadrática, voy a aplicar la fórmula resolvente. Cuando aplico la fórmula resolvente,
veo que me queda un discriminante negativo. ¿Qué pasa cuando el discriminante es negativo? ¿Qué dijimos? No admite soluciones reales, no tiene raíces reales. Por lo tanto, como no tiene soluciones reales, decimos que este es un polinomio primo, no es compuesto, o sea, no lo puedo factorizar, porque cuando el polinomio es compuesto significa que yo lo puedo factorizar. Acá en este caso no lo puedo factorizar en el campo de los números reales. Si trabajaría en el campo de los números complejos, sí lo podría factorizar. Pero acá, en el campo de los números reales que estamos trabajando nosotros, es un polinomio primo. O sea, en el ejemplo 5 presenté un polinomio de segundo grado que factorizado me queda expresado como en función a la raíz 3 medios, que es una raíz doble. O sea que se visualiza la raíz doble. Y en este caso no pude factorizar el polinomio porque no admite raíces reales. Es un polinomio primo, ¿sí? Porque no admite raíces reales. Bien, entonces acá ya podemos avanzar con el próximo ejemplo. Ahora, ustedes se preguntarán cómo hallar las raíces si el polinomio fuera de grado 3 o más. O sea, ¿qué pasa si tengo que factorizar un polinomio de grado 3 o de grado 4? Bueno, cuando veamos técnicas de factorización, vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos factor común por grupos, cuando veamos otras técnicas, diferencia de cuadrados, vamos a ver que podemos factorizar polinomios de grado 3 o más. Pero acá estamos trabajando con la factorización a partir de ¿qué? De las raíces. Entonces, ¿cómo podríamos hallar las raíces? Y en este caso vamos a trabajar vamos a aplicar un teorema que es el teorema de Gauss. Este teorema me permite hallar raíces de un polinomio, pero un detalle que no es menor y que es muy importante. Puedo aplicar este teorema solamente si el polinomio tiene coeficientes enteros. Fíjense lo que dice acá. ¿Sí? Esto hay que recordar, siempre que tenga coeficientes enteros. Y puedo conocer, con este teorema de Gauss, las posibles raíces racionales del polinomio. Entonces, acá pongo un ejemplo. En este polinomio P de X no se podría aplicar el teorema de Gauss. ¿Por qué no se podría aplicar el teorema de Gauss? Porque acá los coeficientes no son enteros. Acá tengo menos 3 medios, que no es un número entero, y menos 2 tercios, que no es un número entero. O sea, el teorema de Gauss, insisto, se puede utilizar siempre y cuando los coeficientes del polinomio son números enteros. Y las raíces que puedo hallar son raíces racionales. ¿Qué dice el enunciado del teorema de Gauss? El enunciado dice lo siguiente. Dado un polinomio de coeficientes enteros, fíjense, acá está claro, un polinomio de coeficientes enteros. Si el número racional R es una raíz del polinomio, R tiene la forma P sobre Q. O sea que la raíz es una raíz racional, porque tiene la forma P sobre Q, la forma de una fracción. Siendo o con P y Q números enteros. Y Q debe ser distinto de 0. Obviamente que Q tiene que ser distinto de 0 si Q es el denominador. Siendo P sobre Q una fracción irreducible, entonces P divide al término independiente, o sea que es divisor del término independiente, y Q divide al coeficiente principal, o sea que es divisor del coeficiente principal. Por lo tanto, vuelvo a repetir, primero, para aplicar el teorema de Gauss, el polinomio debe tener coeficientes enteros. Si no tiene, como por ejemplo en este caso, coeficientes enteros, no puedo aplicar Gauss, ¿sí?
por otra parte, me permite hallar las posibles raíces racionales. Posibles. Vamos a dar un ejemplo de esto. Entonces, si R es una raíz racional, dice Gauss, esa R tiene la forma P sobre Q, donde Q debe ser distinto de 0, porque si no, no podría expresar como una fracción, y donde P, que es el numerador, es divisor del término independiente, y Q, que es el denominador, es divisor del coeficiente principal. ¿Qué mejor que un ejemplo para entender bien lo que me plantea Gauss? El ejemplo 7 que dice lo siguiente. Dado el polinomio p de x igual a 2x al cubo menos 5x cuadrado menos 4x más 3, hallar si existen raíces racionales. Entonces, primera característica, lo primero que me debo fijar. El polinomio, todos los coeficientes, ¿son números enteros? Analicemos. Es un polinomio de tercer grado. Por lo tanto, ¿cuántas raíces debería tener como máximo? 3 raíces. Segundo, ¿todos los coeficientes son números enteros? ¿No aparece una fracción ni un número irracional? No. Entonces, puedo aplicar el teorema de Gauss. Entonces, ¿qué dice el teorema de Gauss? Primero, por el teorema de Gauss, si P sobre Q es una raíz de este polinomio, entonces P debe ser divisor ¿de quién? Del término independiente. ¿Quién es? 3. ¿Sí? P debería ser divisor del término independiente. Y Q debe ser divisor del coeficiente principal. ¿Sí? Entonces, entonces, retomo esta idea. Primero, el polinomio debe tener todos los coeficientes enteros. Segundo, si tiene una raíz, tiene la forma P sobre Q, donde P es divisor del término independiente y Q es del coeficiente principal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos qué valores puede tomar P en este polinomio. P dijimos que son los divisores del término independiente. ¿Cuánto es el término independiente? 3. ¿Cuáles son los divisores? Más menos 1, más menos 3. ¿Estamos hasta ahí o no? Avanzamos. Ahora debo saber qué valores puede tomar Q. Q, ¿qué dijimos? Q son los divisores del coeficiente principal. Más menos 1, más menos 2. ¿Sí? Divisores significa que se pueden dividir a ese número. ¿Ya? Entonces, ¿qué forma tiene las posibles raíces? P sobre Q. Entonces comenzamos. P sobre Q. Entonces, ¿cómo actuaríamos? Más menos 1 dividido o sobre más menos 1 me queda más menos 1. ¿Está? Más menos 1, que es el otro valor de P, sobre más menos 2, que es el otro valor de Q, P sobre Q, me queda más menos 1/2. ¿Estamos? Terminé con el 1, avanzo con el 3. Más menos 3 dividido más menos 1, ¿qué me queda? El P sobre Q más menos 3. Más menos 3 dividido más menos 2, más menos 3/2. O sea que expresé la fracción P sobre Q, que serían las posibles raíces que podría tener este polinomio según el teorema de Gauss. Porque el teorema de Gauss me dice que la raíz, fíjense acá, donde estoy marcando, tiene la forma P sobre Q. Ahora, destaco y subrayo. P sobre Q no son las raíces, son posibles raíces. Esto es importante tener en claro, porque P sobre Q, ¿cuántas posibilidades tengo? 2, 4, 6, 8. ¿Y el polinomio de qué grado es? De grado 3. Imposible que tenga 8 raíces, ¿sí?
imposible que tenga 8 raíces si el polinomio es de grado 3 y vimos que un polinomio puede tener como máximo el número de raíces que tiene el grado del polinomio. Por lo tanto, insisto en esto, tengo 2, 4, 6, 8 posibles raíces, ¿sí? Vamos a ver ahora si existe alguna de estas es raíz de este polinomio. Siempre tengan presente cuando factorizan los polinomios el teorema fundamental del álgebra, ¿sí? Que por eso pongo ahí, presta atención, y que hice la descripción en el video anterior, que el teorema fundamental del álgebra plantea que un polinomio admite tantas raíces como grados tenga. ¿Se acuerdan? Pero lo que ocurre es que si no admite raíces reales, por ejemplo, si admitiría raíces complejas, en ese caso voy a tener menos raíces reales que grados tenga el polinomio. Por eso ahí está la consecuencia que expresaba en el video anterior, un polinomio de grado n tiene como máximo n raíces. N raíces reales, obviamente, porque puede tener también raíces complejas. Entonces avancemos. Teníamos todas las posibilidades, teníamos el polinomio para ubicarnos en situación, el polinomio p de x igual a 2x al cubo menos 5x cuadrado menos 4x más 3, las posibles raíces, ¿sí? Eran más menos 1, más menos 1 medio, más menos 3, más menos 3 medios. O sea, dijimos 2, 4, 6, 8 posibles raíces. Vamos a ver si este polinomio admite todas raíces racionales. Entonces, ¿cómo identificamos si son o no raíces? Y comenzamos a hallar los valores numéricos del polinomio. Entonces, a hacer la especialización del polinomio para cada una de estas posibles raíces. Me quedaría entonces p de 1, p de más 1, y ahí reemplazamos la indeterminada por más 1, ¿sí? Y eso ya hicimos de alguna manera, menos 5 por más 1 al cuadrado, menos 4 por más 1, más 3. Resuelvo, ¿y qué me queda? Menos 4. Menos 4, que es distinto de 0. Para que sea raíz más 1, el valor numérico del polinomio o la especialización del polinomio para ese valor de la indeterminada debería ser igual a 0. Por lo tanto, 1 más 1 no es raíz de p de x. Descartamos esa posibilidad. Seguimos con ¿quién? Con menos 1, porque tenemos más y menos 1. ¿Qué pasa con menos 1? Reemplazamos entonces 2 por, y en lugar de x ponemos menos 1. Menos 5 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, más 3. Resuelvo y resulta igual a 0, o sea que el valor numérico del polinomio para x igual a menos 1 es igual a 0. ¿Esto qué me indica? Que menos 1 es raíz de p de x. Por lo tanto, ya encontré una raíz, que es menos 1. Avanzo. Tendría la otra posibilidad, está en más 1 medio. Acá tendría que decir más 1 medio, no más 1. Más 1 medio tendría que decir acá. Entonces me quedaría 2 por más 1 medio al cubo, menos 5 por más 1 medio al cuadrado, menos 4 por más 1 medio, más 3. 1/4 es el resultado de 1 medio. Al cubo es 1/8. El 1/8, el denominador 8, simplifico con 2 y me queda 1/4. 1 medio al cuadrado me queda 1/4. Menos 5 por 1/4 me queda menos 5/4. El 4 puedo simplificar con 2, me queda menos 2, más 3 igual a 0. 1/4 menos 5/4 es menos 4/4, que es igual a menos 1. Menos 1, menos 2 menos 3, más 3, 0. Aparece entonces la otra raíz. Más 1 medio sería también raíz, o sea que ya tengo la segunda raíz, ¿sí? Ya tengo la segunda raíz. Entonces, una es menos 1, la otra es 1 medio. Bueno, debería seguir probando con las otras posibles raíces.
¿Cuántas me estarían faltando si ya encontré 2 raíces? Y el polinomio es de tercer grado. ¿Cuántas me estarían faltando? 1. Entonces continúo probando en los valores numéricos, hallando los valores numéricos del polinomio y observo que queda el desafío para que ustedes calculen el valor numérico para x igual a 3 y ahí se van a dar cuenta que 3 también es la tercera es raíz. Entonces tengo que más 3 en la raíz y ya aparecen las 3 raíces. Una raíz es menos 1, la otra es 1/2 y la otra es más 3. Una vez que encontré las raíces, terminaría lo que es el cálculo de las raíces con el teorema de Gauss. Es decir, que hasta acá apliqué el teorema de Gauss y finalicé con el teorema de Gauss el cálculo de las 3 raíces. Hallé las 3 raíces. Dentro de las posibles raíces, que eran 8, 3 de ellas eran o son, mejor dicho, raíces racionales. ¿Sí? No siempre ocurre esto, No siempre. Puede ser que una sea racional y las otras sean irracionales. En este caso, en este ejemplo, las 3 están dentro de las posibles raíces. Una vez que tengo las 3 raíces, ya viene el desafío de poder escribir el polinomio factorizado, porque ya tengo las 3 raíces y el polinomio es de grado 3. No es un polinomio mónico, el coeficiente principal es 2. Entonces, aplicando el concepto de polinomio factorizado conociendo todas las raíces, puedo expresar este polinomio p de x de manera factorizada, donde el coeficiente principal es 2 por x menos una raíz, si era menos 1, me queda más 1, por x menos la otra raíz, que sería 1/2, por x menos la otra raíz, que es 3. Me queda un polinomio factorizado porque está expresado como el producto, ¿sí?, del coeficiente principal por polinomios mónicos, ¿sí?, primos, porque todos los 3 son polinomios de primer grado. Entonces tengo un polinomio factorizado a partir de ¿qué? De haber conocido el valor de sus raíces y el coeficiente principal. Bien, las 3 raíces en este caso son simples. Entonces, ¿qué tengo en este ejemplo? Un polinomio de grado 3 es un polinomio mónico porque el coeficiente principal es 1, ¿sí? Si quisiera resolver a partir de las raíces, debería pensar en cómo calcular las raíces de este polinomio. Vimos que si igualamos a 0, todavía no se desarrolló el concepto de resolución de ecuaciones cúbicas, por lo tanto vamos a tener que recurrir, si es posible, al teorema de Gauss. Como los coeficientes son todos números enteros, podría hallar las raíces aplicando el teorema de Gauss. Entonces, si aplico el teorema de Gauss, debería hallar los valores posibles de P. ¿Quiénes eran P? Recuerden lo que vimos recién. P son los divisores del término independiente. ¿Cuánto es mi término independiente? 3. Entonces los divisores más menos 1 más menos 3. También tenemos que hallar los valores de Q. ¿Q quién es Q? Es el divisor del coeficiente principal. Como es un polinomio mónico, coeficiente es 1, entonces, ¿qué valores puede tomar Q? Más menos 1, ¿sí? Ahora, las posibles raíces, de acuerdo a Gauss, tiene la forma P sobre Q. Posibles raíces, porque ¿cuántas raíces debería encontrar en este polinomio? A lo sumo 3 raíces reales, porque el polinomio es de tercer grado. Entonces, las posibles raíces tienen la forma P sobre Q. Entonces comenzamos. Más menos 1 sobre más menos 1, que es un P sobre Q, me queda más menos 1, ¿sí? Más menos 1 dividido más menos 1. Por acá tengo una razón, ¿sí? Una fracción. Más menos 3 dividido sobre más menos 1, me queda más menos 3. Por lo tanto, ¿cuántas posibles raíces tendría en el caso de que tuviera raíces racionales? Más menos 1,
más menos 3, 4 posibles raíces, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Entonces, hallábamos valor numérico del polinomio P. B, en realidad acá tendría que decir B, no P, porque es el polinomio B, ¿sí? Acá debería decir B. Entonces, hallo el valor numérico del polinomio para x igual a 1. Entonces me queda 1 al cubo menos 5 por 1 más 7 por 1 menos 3. Entonces 1 al cubo es 1, menos 5 más 7 menos 3 igual a 0. Más 1 me está indicando que es raíz de b de x. ¿Tá? Entonces ya hallé una raíz. De las posibles raíces, 1 es raíz. Entonces, ahora voy a hacer una combinación. Voy a recurrir a lo que aprendimos en el teorema del factor. ¿Qué dijimos en el teorema del factor? ¿Se acuerdan? En el video que trabajamos y que yo les dije, tengan presente el teorema del factor porque esto vamos a usar después cuando resolvamos factorización de polinomios. El teorema del factor nos hablaba de que si 1 es raíz del polinomio, entonces x menos 1 es factor del polinomio. ¿Se acuerdan? X menos la raíz es factor del polinomio. Por lo tanto, ese polinomio lo podíamos expresar como el producto del cociente por x menos 1. Si no recuerdan esto, vayan y miren de nuevo el video del teorema del factor, ¿sí? Entonces, acá ya estaría expresando al polinomio b de x como un producto de polinomios, donde un factor es x menos 1. ¿Por qué? Porque 1 es raíz. Entonces tendríamos que hallar c de x, o sea, el cociente. Para hallar c de x, deberíamos hacer la división, porque el teorema del factor también como consecuencia nos decía que si x menos 1 es factor, entonces es divisor del polinomio x menos 1, b de x, perdón, b de x. Para hacer esa división, ¿qué vamos a aplicar? La regla de Ruffini. Fíjense qué interesante cómo estoy integrando distintos conceptos, estoy conectando, más que integrando, conectando distintos conceptos para llegar a la factorización. Está muy bueno, está muy interesante. Entonces aplico la regla de Ruffini. Obviamente que esta regla de Ruffini, si 1 es raíz, ¿sí? Me debería dar ¿qué resto? Igual a 0. ¿Cómo aplicábamos Ruffini? ¿Se acuerdan? Completábamos con los coeficientes 1, menos 5, 7, menos 3, ordenado y completo. Entonces bajábamos, ¿se acuerdan? Multiplicábamos. No me voy a detener en la aplicación de la regla de Ruffini porque tenemos un video hecho de la regla de Ruffini. Entonces me queda como cociente, estos son los coeficientes del cociente, me queda un polinomio. Si era el polinomio de tercer grado y dividí por un polinomio de grado 1, el polinomio cociente es de grado 2. Es x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Por lo tanto, entonces calculé allí el polinomio cociente. Tendría este polinomio acá. Expresamos entonces el polinomio b de x como el producto del cociente por x menos 1. Esto que acabamos de expresar acá, que me permite el teorema del factor. Me quedaría entonces b de x. ¿Quién es b de x? X al cubo menos 5x cuadrado más 7x menos 3. Igual a x cuadrado menos 4x más 3, que es el cociente, por x menos 1. Ya expresé a b de x como un producto de polinomios, ¿sí? Pero no está factorizado. ¿Por qué no está factorizado? Porque para que esté factorizado, los factores, que acá ¿cuántos tengo? 2. Uno es x cuadrado menos 4x más 3 y otro es x menos 1, deberían ser polinomios primos, polinomios mónicos primos. Y acá tengo un polinomio de segundo grado, no tengo un polinomio de primer grado. Debería ver si puedo, si tiene raíces reales, si tiene 2 raíces reales. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Hallo las raíces de x cuadrado menos 4x más 3. Y para hallar las raíces, ¿a qué recurro?
recurro al concepto de ecuación cuadrática. Me quedaría x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Sería la ecuación que me permitiría hallar las raíces de ese polinomio que forma parte o que es factor, ¿sí?, del polinomio cuando apliqué la regla de Ruffini. Entonces, ¿cómo resuelvo? Aplicando el resolvente. Me queda una raíz es 1 y la otra 1 y la otra es 3. Una vez que tengo estas dos raíces, entonces, por un lado encontré una raíz que es 1. La otra raíz de nuevo es 1, acá se repite y acá es 3. Por lo tanto, ya me está haciendo ruidito que va a aparecer una raíz doble. Voy entonces vuelvo al polinomio b de x. Me queda x al cubo menos 5x cuadrado más 7x menos 3. Igual a x cuadrado menos 4x más 3 por x menos 1. Ahora hallé las raíces de este polinomio y lo puedo expresar entonces como x menos 1 por x menos 3, que son las dos raíces que hay acá. Este polinomio está, ahora lo factorizo. Como es mónico, no necesito poner el coeficiente acá adelante, ¿sí? Entonces, x cuadrado menos 4x más 3 es igual a x menos 1 por x menos 3, porque son las dos raíces que hay acá, por x menos 1, que es esta acá. Miren cómo me queda el polinomio b de x expresado como el producto de tres polinomios primos mónicos. O sea que logré factorizar el polinomio. Pero como x menos 1 se repite ¿cuántas veces? 2 veces, puedo poner x menos 1 al cuadrado. Entonces, acá tengo el polinomio desarrollado, como lo tenía originalmente, y acá lo tengo factorizado, expresado como el producto de polinomios primos, donde el coeficiente principal es 1, porque el polinomio original es mónico. Entonces, una raíz es doble, que es 1, ¿sí? Una raíz múltiple, 1 es raíz múltiple, de orden 2, y la otra raíz que es simple es 3. Este ejercicio está muy interesante. ¿Por qué? Insisto en lo que dije en un principio. Para resolver este ejercicio de esta manera, estoy conectando diferentes conceptos. ¿Cómo? No solo lo que implica factorizar, que es un concepto, sino también recurro al teorema de Gauss, al teorema de factor, división de polinomios, aplicando regla de Ruffini. Después también recurro a lo que es la resolución de una ecuación cuadrática, y de esa manera llego a la factorización. Bueno, en este video di 8 ejemplos de factorización de polinomios, pero como dije en un principio, son factorizaciones a partir del cálculo de las raíces, ¿sí? Vamos a ver más adelante factorización de polinomios aplicando las técnicas conocidas como factor común por grupos, trinomio cuadrado perfecto, cuatrinomio cubo perfecto, suma o diferencia de potencias de igual exponente. Eso dejamos para otro video. Espero que hayan entendido y podamos seguir aprendiendo. Hasta la próxima.